teníamos una familia en la iglesia muy activa, gente de plata. Y una vez la hermana apareció con unos dolores de estómago y me llamaron para ir a orar por ella, pero al mismo tiempo fuimos al hospital con ella. Primero la llevamos al hospital de Santa Ana y del hospital un médico de Santa Ana, y de ahí nos remitieron a un especialista, San Salvador. Y fuimos a San Salvador y el doctor pues le dijo al esposo, pues hay que meterle el cuchillo ya de una vez. Ya le intervinieron a la hermana y entonces cuando la operaron, el doctor tomó una reacción mero rara y llegó al esposo y le dijo, estas las palabras que le dijo: lo siento, no puedo hacer nada por ella. Todo el estómago, todo el estómago está invadido con cáncer y ella va a morir en unos 3 días. Y eso fue un gran impacto. Y nos regresamos. Y cabal, la hermana murió en unos 3 días. La sección que tenemos ahora, hermanos, de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, es prácticamente lo mismo. Es cuando Dios, ¿cómo se llama? Le hace una endoscopía interna, espiritual al hombre y le dice: lo siento, tú eres exactamente así. Y se lo dice sin anestesia. Quiero que miremos esta sección ahora bajo el tema la necesidad del hombre pagano. Si usted quiere ponerse en pie, por favor. Y leemos un par de versículos. Un par de versículos por ahí. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte permiso, Señor, para poder hablar de ella en esta noche. Pidiéndote, Padre Santo, que nos deje un corazón de gratitud por habernos sacado de ese ámbito, pero también un corazón de compromiso, Señor, para poderle hablar a otras personas que están sucumbidos en esos problemas. Señor, queremos que el Espíritu Santo nos ayude, nos redarguya y nos abra el entendimiento para entender tu palabra. Pido, Señor, el auxilio tuyo para mi persona, para poder hablar de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. No hay peor cosa, lo más detestable, que hablar con un necio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un necio. Aquel que, aunque sea blanco, él dice que es negro. Y ahí se cierra. Son de las que no pierden, de los que no pierden. He tenido la oportunidad de estar hablando con un ateo. Cuando nos contactamos,
él escribía unos poemas y a mí me gustaba cómo escribía sus poemas, ¿no? Pero de repente puso ahí que se declaraba ateo. Y entonces lo confrontamos ahí, no solamente mi persona, sino otras personas ahí en la red social, haciéndole ver de la existencia de Dios. Y él decía que eso está en la mente, etcétera, etcétera. No hay peor cosa que hablar con un necio. Las primeras palabras de un hombre en la universidad dando la materia la filosofía de la religión fueron las siguientes: debemos matar a Dios. Esas fueron las palabras introductorias. Debemos matar a Dios. A ese Dios, dice, que nos tiene como marionetas. A ese Dios que no nos permite independizarnos. A ese Dios que controla nuestra vida. Y debemos de matarlo desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Cuando vemos la sección esta de Romanos, encontramos hombres necios. Necios que usted los va a ver en la calle, bien vestidos, supuestamente intelectuales, pero que son necios. Que son necios. En la sección del versículo 18 al 32 de Romanos 1, hay 4 cosas que podemos encontrar ahí. En el versículo 18 encontramos la revelación de la ira de Dios. En el versículo 19 al 20, la revelación del Dios mismo. En el versículo 21 al 23, la reacción del hombre ante la revelación de Dios. En los versículos 24 al 31, la reacción del Dios ante el pecado del hombre. Y como quinto punto, el versículo 32, los resultados finales. Pablo dijo en el versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo quiere demostrar ya en el versículo 18 cuál es la verdadera justicia de Dios. Bajo este punto, la revelación de la ira de Dios. Para Pablo dice, ¿quieren saber cuál es la justicia de Dios? Entonces aquí se la voy a poner. Note usted lo que dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algunos tópicos aquí que podemos tocar sin antes ver cuál es esa ira de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con la ira de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre? Bueno, por lo común, la ira del hombre se generaliza en sentimiento pecaminoso que implica destrucción, pérdida de control y daño a otra persona. Dicen que el proceso de la ira, o que la ira del hombre tiene un proceso. Primero es un disgusto, después un enojo, después un coraje y después una ira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el disgusto y la ira? Bueno, que el disgusto puede ser controlado. El enojo aún puede controlarse, pero ya el coraje y la ira no son controlables. Y la ira lleva a destrucción, lleva a dañar a las personas. ¿Cuántas personas han hecho tantas cosas con ira? ¿Verdad? Y después se lamenta, después reacciona. Pero la ira de Dios aquí no es igual a la del hombre. La ira de Dios no tiene elementos pecaminosos, sino que la ira de Dios aquí se está reflejando su disgusto, disgusto santo, vamos a llamarle, en contra
de la reacción en contra de la actitud del hombre hacia él. La ira de Dios aquí se manifiesta de diferentes formas. Cuando fueron las Torres Gemelas, dicen que le preguntaron a una hija de un presidente en ese tiempo y le dijeron, ¿dónde estaba Dios con las Torres Gemelas? Y ella pues no respondió dónde estaba Dios, sino que dijo, ¿dónde le han puesto a Dios? Que es diferente. Entonces, hermano, el hombre reacciona ante las destrucciones de la naturaleza, ante los desastres, ante cualquier cosa, reacciona culpando a Dios, pero no se culpa a sí mismo. No toma ellos no toman la responsabilidad que deben de tomar. Dios en su ira simplemente da una determinación. ¿Y cuál es la determinación? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. That's it. Y ahí cualquier persona puede brincar, puede saltar, puede hacer lo que quiera, pero eso es lo que dice Dios. Y ese es el veredicto de Dios. Y nadie puede cambiar. Óigame bien, hermano. Nadie puede cambiar ese veredicto si no solamente Jesucristo cuando entra en el corazón de una persona. Pero Dios dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, la situación aquí, el todos es una acción posesional. Desde que el niño nace, a alguien no le gustó, dijo, los niños son pecadores, nacen con el virus del pecado. Y la mamá que estaba ahí con su hijo, ¿cómo es posible que mi hijo? Claro que sí, nace con el virus del pecado. No, pero yo soy un angelito. Pues. Bueno, la Biblia dice que hay un lugar especial, pero cuando va creciendo ese niño, ese virus que tiene adentro se va desarrollando y nadie sabe lo que puede suceder. Ven un montón de niños, bendito sea Dios, que están dentro de la iglesia, pero nadie sabe qué es lo que puede suceder en el día de mañana. Por cuanto todos pecaron, y dice Dios, apartados de mí, lejos. Ahora, volvamos al texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios acá? Bueno, hay dos palabras que ustedes miran acá. Y dice impiedad e injusticia. Son dos palabras que provocan la ira de Dios. Buscando algunas ideas, esto de la palabra impiedad es asedia. Y la expresión de asevia quiere decir falta de reverencia, falta de respeto. Y esta es una acción del hombre. Cuando el hombre comete un pecado, está faltando a los principios del decálogo, a los principios de los 10 mandamientos. Cuando una persona peca, está fallando al principio de Dios, está ofendiendo a Dios. Porque Dios dice, no lo haga y lo hace. Vamos a ver acá. ¿Cómo reacciona usted cuando le dice a su hijo que no haga tal cosa y es lo primero que hace? Reacciona, no le da una palmadita, ¿verdad? Bien, hijo, está bien hecho. No, lo castiga, si es que se puede castigar. Lo castiga, lo reprende, le quita sus privilegios. ¿Cuántas cosas? Entonces, cuando la palabra asedia aquí es cuando la criatura de Dios hace lo que Dios dice que no hagamos, entonces eso le motiva a Dios a una ira santa, Sin embargo, hermanos, es paciente, es tranquilo. Y como decía mi madre allá, en una me la vas a pagar toda. Y llega un momento en que Dios dice, bueno, hasta aquí nomás. O te lleva, o te castiga, o te sienta. Cualquiera de las dos cosas, pero dice Dios, hasta aquí nomás. ¿Verdad? Dios está dando oportunidades. Asevia es un insulto dirigido directamente a Dios por parte de la criatura suya. Es falta de tratarle con respeto
a Dios. Mire, este señor que les comento, hablando estupideces, hablando tonteras de Dios, diciendo, no, este solamente es un pensamiento, Dios es un concepto que tenemos en la mente. Hay millones de dioses, y yo le escribo, sí, hay millones de dioses con D minúscula, pero todos esos dioses han sido creador, mas Jehová no ha sido, todos esos dioses han sido creados, mas Dios, Jehová, no es creado, es creador de todo. Y cuando uno habla en esos términos, está faltando al respeto a Dios. Dicen que asevia o injusticia es faltar a la primera parte de los 10 mandamientos que tiene que ver con esa relación con Dios. La otra palabra que aparece acá dice injusticia. Injusticia, la palabra es adiquía o adiquia, es faltar a la justicia, es no observar el orden establecido por Dios. Y algunos dicen que aquí tiene que ver con la ofensa al ser humano. Entonces, cuando Romanos dice la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, impiedad, falta de respeto a Dios, e injusticia de los hombres, falta de esa relación inapropiada con el ser humano. Ahora, no es, vamos a aclarar acá, no es que el hombre detenga la verdad, porque la verdad no puede ser detenida. No es que el hombre pare la verdad, sino que el hombre inventa cosas para contrarrestar la verdad. Inventa mentiras para contrarrestar la verdad. Volvamos al caso del ateo. ¿Por qué el ateo niega a Dios? Simple y sencillamente porque sabe que Dios existe. ¿Sí me entiende? Si el ateo, si Dios no existiera, entonces ¿por qué el ateo va a estar luchando diciendo que Dios no existe? Dios no existe. Pero ellos saben que sí existe y entonces hacen todas las cosas para tratar de negar la existencia de Dios. Ahora, la verdad nunca va a ser reemplazada por la mentira. Se pueden decir todas las mentiras, pero la verdad es una luz incandescente, una luz profunda que nada ni nadie la puede parar. La verdad sigue. Es más, hermano, es más, quiero decirles que ni la palabra de Dios, ni la creación tratan de probar que Dios existe. Ellos no tratan de probar que Dios existe. Ellos dan por hecho que Dios existe. Y ahí no hay para dónde. Cualquier invento, cualquier filosofía, cualquier pronunciamiento de un hombre, la verdad siempre sigue a flote. Y esa verdad, bendito sea Dios, la tiene usted y la tengo yo. Amén, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, justicia, injusticia y la otra cosa, impiedad. Hay un escritor, Martin Lloyd, dice que el primer aspecto negativo del pecado es que es la falta de respeto a Dios. Y esta característica es la parte más seria del ser humano. Y el segundo aspecto del pecado afecta a los seres humanos, que esto sería en un segundo plano. Versículo 20. Versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una vez me dijeron que fuera a dar una charla a un colegio, a ver si se acuerdan ustedes, en Cojutepec. No hay nadie de Cojute. León Sigüenza se llama el colegio. Y me dijeron que fuera a hablar sobre la creación. Hablamos al aspecto bíblico. Me dice, pero me gustaría, dijo la directora, que hable
del Popol Vuh. ¿Saben cuál es el Popol Vuh? ¿Nadie sabe qué es el libro del Popol Vuh? Caramba, si eso se estudia ya, ¿no? El Popol Vuh es la Biblia prácticamente de los indios mayas, ¿verdad? Y obligadamente usted tiene que estudiarlo. Y cuando estábamos viendo ahí sobre la creación, el Popol Vuh dice que los dioses, con D minúscula, dice que empezaron a formar de barro al hombre, ¿verdad? Y dice que los metieron en agua cernada. ¿Saben qué es agua cernada? ¿Tampoco? Mano, el agua del resultado de donde se cose el maíz, ¿verdad? Ese es el agua cernada. Entonces dice que se mete en agua cernada y luego se pone al fuego, dice el Popol Vuh. Y de hecho ya salen bien chelitos, ¿verdad? Los pichinguitos. Dice, esos son los de la tez blanca, ¿verdad? Y los que no se meten en agua cernada y se orean bastante negritos, esos son los morenitos. Esa es lo que dice el Popol Vuh. Ahora, el hombre, usted y yo, somos la presencia de ese Dios. Repito, usted y yo somos la existencia de ese Dios verdadero. Vamos a ver. ¿Usted cree que con el pie, con el dedo gordo del pie izquierdo o derecho, se puede rascar la cabeza? No. ¿Usted cree que con la mano, bueno, con la mano se puede hacer muchas cosas, pero usted cree que con el pie se puede llevar la comida a la boca? Son aspectos visibles de nosotros. Nosotros tenemos 2 manos, 2 pies y caminamos y mantenemos ese equilibrio. Podemos correr, podemos saltar. Podemos hacer tantas cosas. Podemos gritar. Se nos ha dado un juego de cuerdas bucales acá que se combinan para emitir los sonidos desde nuestra garganta. Y si no tuviéramos eso, no podríamos hablar. Aquí esto de acá es como un piano, que si usted lo toca así, por dentro el piano tiene un montón de cuerdas y esa cuerda suena. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando vemos el aparato digestivo, usted come, inmediatamente empieza el estómago a triturar la comida. Para empezar, si la comida está caliente, el epiglotis no permite que entre la comida porque está caliente. Cuando usted saborea algo, come algo, hay 4 niveles en la lengua que se llaman las gustativas, las membranas gustativas, donde identifica lo salado, lo dulce, lo amargo y lo ácido. Inmediatamente. Y el sistema nervioso le dice a usted que si se lo puede comer o no se lo puede comer. Pues cuando pasa por el esófago, decía lo de la digestión, inmediatamente tritura esa comida y una vitamina va para el hígado, otra para los riñones, otra para el corazón, otra para esto, inmediatamente lo distribuye. Y la estopa, el resultado, se va a la parte del colon para botarlo el siguiente día, ya sin nada. Ahora, ¿cómo es posible que nuestra creación, que nosotros hayamos salido así por así? No, es alguien que empezó a hacer las cosas tan perfecto, tan meticulosamente detallado. ¿Ve? Y aún cuando viéramos alguna persona deforme, no es parte que Dios quiso crearlo deforme, es parte de los desórdenes del mismo ser humano. Entonces, hermano, lo que presenta acá en cuanto al hombre, dice, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Nosotros manifestamos a ese Dios creador. Y luego, Dios, dice la Biblia, lo ha manifestado. Esta es la revelación de Dios. Ahora,
¿Cuál es el hecho de la revelación? La palabra revelación aquí se conoce como fanero. Hay tres cosas importantes que debemos de notar. Uno, hay una revelación general. La revelación general es la creación y la conciencia del hombre. La revelación especial son las escrituras y especialmente en Cristo. Y la revelación personal es cuando Dios aplica esta revelación al individuo por obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la expresión de decir ese tipo o esa tipo no tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Dios ha creado en nosotros, déjeme decirle, hermano, Dios ha creado en nosotros una parte susceptible, una parte sensible, una parte que nos hace reaccionar inmediatamente. Leí un libro que se llama Cuando un guerrillero llora y cuenta la historia de ese hombre, cómo pudo matar a cientos de personas. Dice que él a las mujeres embarazadas le golpeaba el estómago para que abortaran. A los niños recién nacidos los agarraba y los estrellaba en las paredes, en los muros. Y dice este joven en su historia que él andaba buscando a una persona que había matado a toda su familia. Y eso fue lo que lo llevó a ser guerrillero, buscando a esa persona. Y una vez cruzando por el pueblo a escondidas, estaba lloviendo mucho y se quedó así a las de un templo donde estaban cantando. Y una persona le dijo que pasara adelante y él dijo que no. Para él ir a un templo eso era un insulto. Y dice en su libro que tanto fue la insistencia del servidor que entró y se sentó en las bancas de allá de atrás y escuchando el mensaje. El predicador era invitado y empezó a predicar el mensaje. De repente el predicador hizo la invitación a aceptar a Jesucristo. Esto para que fuera cuento de fantasía, pero es realidad, ¿no? Lo cuenta el muchacho este. Hizo la invitación de un arrepentimiento genuino. Y este hombre inmediatamente cruzó por su mente todas las cosas que él había hecho, todo lo que había pasado. Y la situación, decía este muchacho, que el predicador decía, no importa todo lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. Dios te perdona. Si tan solo te arrepientes, Dios te perdona. Entonces este muchacho pasó llorando acá, pasó llorando. Se arrodilló, oraron por él y cuando este muchacho, el predicador le dio la mano para que se levantara, este muchacho reaccionó inmediatamente y él andaba armado y sacó una pistola y se la puso en la cabeza al predicador. Y le dijo, a ti te he andado buscando por muchos años. ¿Sabe quién era el predicador? El que había matado a la familia de él. Y en ese momento todos los hermanos cayeron de rodillas, estuvieron orando para que Dios haga un milagro y el predicador solamente dijo, bueno, haz lo que tú quieras hacer. Y el pastor intervino y le bajó la mano, le quitó la pistola. Y ese momento se abrazaron. Por eso dice el libro, cuando un guerrillero llora. Mano, tenemos esa conciencia. Tenemos esa conciencia. Mire, cualquier cosa, el hombre más malo, cualquier cosa que haga, le queda algo ahí que le calcina, que le hace. Todos nosotros no estamos aquí porque hemos sido buenos, hemos sido malos, ¿no? Entonces, pero hay alguien que vino acá y nos habló. Entonces la revelación de Dios se manifiesta en esa forma. ¿Cuál es el contenido de la revelación de Dios? Versículo 20. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Versículo 20. ¿Qué dice? Versículo 20.
Romanos 1:20. Ajá. ¿Qué dice? Ajá. Fíjese que hay dos aspectos acá, hermanos. Su eterno poder y deidad. Cuando estábamos almorzando, estábamos hablando con un joven y dice que él tiene problemas con el asunto de la era prehistórica. En la escuela le están diciendo eso de la era prehistórica y que dice que la Biblia no lo apoya. Entonces es la confusión del muchacho. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Obviamente las que no se pueden ver. Obviamente las que no las entendemos, las que no las alcanzamos. Como es Dios, dónde vive Dios, qué es lo que hace Dios. Y como dijo un niño, hermano, me dice, y Dios tiene mamá. Son cosas así, invisibles. Pero esas cosas invisibles de Él, esa eternidad de Él, ese poder de Él, esa deidad de Él, ¿qué dice la Biblia? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mire qué maravilla, hermano. Salga usted y contemple un crepúsculo. Salga usted en la mañana y mire un levantamiento del sol o cuando el sol se asenta. Eso es lo más maravilloso. Y a veces nosotros decimos, wow, esa es la naturaleza. Ese es el eterno poder de Dios. Esa es la deidad de Dios. Ese es lo que Dios quiere hacer. Estaba escuchando a un pajarito que imita todos los timbres de teléfono. Pero, ¿cómo es posible que un pajarito haga eso? Pues así quiso Dios crearlo. Y hay cosas que nosotros no las entendemos en el mismo momento, en ese instante, sino que le damos atribución a la naturaleza. Son caprichos de la naturaleza. ¿Ve? Vemos unas, ¿cómo se llama? Unas estructuras de roca. Vemos unos parajes de monte que, ¿de dónde salió eso? Vemos unos cortes de ríos, unos cortes de mar, unas lagunas impresionantes. ¿De dónde salió eso? Esas son las cosas invisibles que nosotros no entendemos cómo es que Dios las ha hecho. Su eterno poder y deidad los hacen claramente visibles en la creación del mundo. Todo lo que está, hermano, desde el ínfimo animalito, desde el más pequeño animalito hasta el monstruo, desde un bebé que llega como espermatozoide al óvulo de la mujer, hasta el nacimiento, hasta nosotros mismos. Eso es parte de la creación del mundo. Y note lo que dice la palabra. Note lo que dice la palabra. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea que todo lo entendemos. ¿Y cuál es el veredicto acá? ¿Qué dice? De modo que no tienen excusa. Hay una preguntas así como quién fue la mujer de Caín, ¿verdad? Preguntas que no vienen al caso. Pero dice, ¿será salvo un sordomudo? Y nosotros vamos al campo de que no escucha el evangelio ni habla. Yo tengo un amigo que es sordomudo, un líder en la iglesia. No sé cómo le hace para dirigir, pero él está ahí en la iglesia. Dice, será salvo aquellas personas que nunca se les ha predicado el evangelio?
Son preguntas ilógicas. Mi amado hermano, aunque no se predicara, aunque no tuviéramos la oportunidad de llevar el evangelio a esas personas, ¿qué es lo que hablan de Dios? Su eterna creación. De modo que no tienen excusa. Así de sencillo. Nadie se va a presentar allá en el cielo para decirle, Dios, yo nunca escuché el evangelio. No, ahí está. La creación misma. Esa es evidencia. Y eso es lo que le decía a este amigo. La creación misma es evidencia de la existencia de un Dios verdadero. Si usted tiene un reloj, está bonito este reloj. Si usted tiene un reloj, ¿quién lo hizo? Un relojero. Y lo hizo las piezas tan detalladas que marquen los minutos, los segundos, los minutos y la hora y la fecha. Tan minucioso. Así es con la creación. Si usted no quiere complicarse la vida porque la mente de nosotros es muy pequeña para captar esas cosas, entonces, hermano, hágase una evaluación usted mismo. Mire su cuerpo. Mire su cuerpo. Y si no entiende, váyase ahí al internet y descubra cómo está hecho nuestro cuerpo humano. Y se va a dar cuenta. Esa es parte de lo que Dios ha creado. Y dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, encontramos el problema acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque Dios presente las cosas visibles, las que son invisibles, las presente visibles, hay un detalle en el hombre. Segunda de Corintios 4:4, la Biblia dice que el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento al hombre para que no resplandezca la luz del evangelio. Y note usted, hermano, que no dice los ojos del hombre, dice el entendimiento. ¿Por qué? Porque la mente es la que trata de captar, la mente es la que trata de digerir esas cosas que tal vez no oímos o no vemos, pero la mente es la que trata de hacerlo. Y dice, el diablo es tan astuto que lo primero que hace es obstruir la mente de uno. Y lo hace, hermano, lamentablemente lo hace en el inconverso y lo hace en el cristiano también. Lo hace en el inconverso y en el cristiano. Ahora, ¿cómo es posible que en el cristiano? Hermano, a mí me preocupa cuando un hermano viene y dice, mire que yo no le entiendo nada a la palabra de Dios. Mire que yo la leo por todos lados y no le entiendo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque yo creo que todo cristiano, aunque no entienda, no pueda hacer exégesis de la Biblia, no pueda interpretar. Una cosa es interpretarla y otra cosa es lo que Dios me dice a través de su palabra. Tenga cuidado, ¿verdad? Ahora, el otro problema es, por ese mismo problema, por esa misma situación, la Biblia dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Locura. Es una locura. Comentaba con alguien, ¿será posible que millones de personas alrededor del mundo que profesan el cristianismo, millones de personas, seamos ignorantes? Antes decía que el evangelio solamente era para los analfabetos. ¿Será posible que somos ignorantes? ¿Será posible que no entendemos y que solamente vos tengas la razón? ¿No será el contrario? Matemáticamente estás en desventaja porque eres uno contra millones de personas, ¿verdad? Porque no para él les son locura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que hay que hacer acá, hermanos, es simplemente decirle, no tienen excusa.
En el versículo 21, en el versículo 21, lo vamos a ver así, rapidito. Versículo 22, perdón. Aquí viene lo importante. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre quiere llegar a tal grado de conquistar, ¿verdad? Alguien por ahí dijo que hay que meternos un chip, no sé por dónde, no sé a dónde, y que ahí está toda la información nuestra. En vez de andar con la cartera y con la licencia y con un montón de cosas, hay que meterse un chip de ahí del grano de un arroz y no sé qué, no sé cuántas cosas. Otro dijo por ahí que si agarramos una parte de esto y parte de lo otro, podemos hacer una clonación y formar algo diferente. Otro dijo por ahí que haciendo una inseminación artificial en una mujer puede salir embarazada sin haber tenido relación sexual. Otro dijo que ya la mujer puede dar a luz sin tener dolores, ¿verdad? Que hay una inyección. Otro dijo que no, que los dolores de la mujer a parir se los pase al hombre. Ya no me gusta eso. ya no está bueno, ¿verdad? Hay que hacer esto. Entonces el hombre, ¿cómo le dijera? El hombre va subiendo, 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 subiendo y subiendo. Y para él, a mediación de la escalera, ya él es un Dios, ya él es perfecto, ya él lo puede hacer todo. Aquí, profesando ser sabios, se hicieron como necios. Y la palabra necio acá traducido es, se hicieron estúpidos. Se hicieron estúpidos. Hermano, usted va a encontrar, hablando de este señor que nos llegó diciendo que debemos de matar a Dios, llegó con una prepotencia y después dijo, bueno, yo soy ministro evangélico, yo soy teólogo, dijo el señor ¿no? Y pues entonces nosotros reaccionamos con él. ¿Sabe qué resultó este muchacho? Él está allá en Nahuizalco atendiendo asuntos de brujería, un teólogo. Siendo necios, siendo sabios, se hicieron necios. Hermano, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que está, Dios, absolutamente, Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Les dejo con esta palabra. De modo que no tienen excusa. ¿Quiere hablar a una persona de lo que Dios es? Simplemente dígale, mire el cielo, mire las estrellas, mire el mar, inmenso, y no se sale de su causal. Mire el viento, mira esto, mira lo otro. Eso es la manifestación de Dios, su eterno poder y deidad. 2, bendecimos a Dios porque en su revelación específica, a través del Espíritu Santo, nos convenció a nosotros de pecado y justicia. Y aquí estamos para servirle, para llevar a alabar su nombre. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias. Danos, Señor, la oportunidad de seguir hablando de este tema. De las cosas, Señor, que el hombre quiere apagar, que el hombre quiere tapar, que el hombre quiere negar, pero que ahí están, Señor.